Café Jurídico, episodio 110. Muy buenas tardes, hola de nuevo. Hoy es martes, día 20 de abril. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Hace unos días lanzamos una encuesta por LinkedIn en la que preguntábamos de qué os gustaría que se hablase en el próximo programa de desarrollo de competencias profesionales del podcast. Dábamos 4 opciones, que eran captación de clientes, marca personal, software de gestión de despacho y apps para abogados. En total participaron cerca de 60 personas y la opción ganadora fue captación de clientes con un 39% de los votos. Concretamente, la opción fue escogida por un total de 22 letrados, así que, como no podía ser de otra forma, hoy vamos a hablar de la ley de memoria histórica. ¿Te imaginas? No, en serio. Vamos a hablar de los retos que tiene que afrontar el abogado en las actuales condiciones del mercado jurídico y cómo conseguir captar leads y asuntos para nuestro despacho. Y para ello ha venido a tomarse un café con nosotros Ignacio Martínez Fonseca, CEO del despacho de abogados Lawyu, que cuenta con una gran experiencia en captación de clientes y de hecho me consta que Lawyu gestiona una cantidad más que aceptable de leads con los que nutren a los más de 100 abogados que conforman el bufete, que en los tiempos que corren hay que reconocer que se trata de una proeza conseguir asuntos para abastecer a tantos letrados. Así que vamos a intentar sacar jugo a su visita para ver cómo debemos preparar nuestro despacho para los cambios del modelo de negocio en el sector jurídico y cómo están trabajando la captación de clientes para el despacho. Pero antes de recibirlo, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenido Ignacio, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de estar contigo para charlar un rato sobre el sector legal. Bueno, pues vamos al lío. ¿Qué retos debe afrontar un letrado en el siglo XXI? Pues fundamentalmente hay 3 retos, ¿no? Y además están provocando una tormenta perfecta en lo que es el sector legal, sobre todo a nivel de un abogado independiente, ¿no? Hay un reto de relación con el cliente, hay un reto tecnológico y hay un reto sobre todo también legal. ¿Por qué? Pues porque por un lado el cliente está buscando una nueva experiencia, la tecnología está influyendo en cómo el cliente busca esa nueva experiencia. A nivel de tecnología también se está interactuando con los procesos legales internos del despacho para dar más fiabilidad y confiabilidad al cliente. Y luego, por último, yo creo que todos estamos viendo cómo cada día la parte legal se va complicando, ¿no? Requiere una mayor especialización porque ya no es un tema de un ámbito, existen ámbitos que se cruzan, entornos judiciales que se cruzan y todo eso da lugar a que, bueno, pues la especialización es un más, ¿no? Al final, una tormenta perfecta. 3 cambios en el modelo de negocio del abogado independiente a la vez. Pensamos desde nuestra óptica, el reto fundamental es que el abogado tiene que buscar la solución a cómo adaptarse a esos 3 cambios, ¿no? Y nuestro planteamiento es que no se puede hacer solo. Esos cambios requieren un cambio de modelo de negocio, requieren conocimiento del sector digital, implican tamaño, tecnología, recursos, porque hay que invertir, hay que tener marca y hay que tener equipos multidisciplinares que te puedan apoyar a tu despacho individual, ¿no? Bueno, yo al abogado le llamo el Quijote del siglo XXI, ¿no? Nos tenemos que adaptar, ¿no? No podemos estar luchando contra los molinos de viento. Al final somos empresarios de un pequeño negocio, nuestro despacho legal, y nos tenemos que adaptar a lo que el cliente demanda. La captación de leads y asuntos para el despacho es una de las cuestiones que más preocupan a los abogados. ¿Qué estrategia seguís en Lawyu? Bueno, nada diferente a lo que hacen otros negocios. El tema es que fundamentalmente el sector legal hasta hace poco tenía prohibida la publicidad y la parte comercial pues no se veía como algo fundamental, ¿no? Para vender en cualquier negocio tienes que contar con la claridad de ideas, ¿no? De saber a quién vendes, qué vendes y sobre todo cómo te diferencias de tu competencia, sin olvidar dónde compras, dónde tu cliente compra el servicio legal, ¿no? ¿Dónde buscaba antes
el cliente la solución legal? ¿Dónde la busca ahora? ¿Es el mismo sitio? Eso está cambiando y está cogiendo a muchos abogados al contrapié. Está viendo una evolución a canales digitales y es una evolución muy rápida. Y si no tienes un método para estar en el canal digital, no existes para el cliente potencial. Eso va a ser un must en los próximos años. Eso es algo que ya hemos dicho en Café Jurídico hasta la saciedad. Ya no es una opción no hacer promoción y publicidad para nuestro despacho. En este punto, nosotros vemos que el canal digital presenta 3 retos para el abogado, ¿no? El primero es que el cliente decide antes de estar contigo. Y eso es un must también. Decide si eres una opción y toma la decisión si le interesa estar contigo antes de conocerte, cosa que eso antes no pasaba, ¿no? Antes iban a tu despacho, te conocían en persona, había un contacto 1 a 1 y ahí te lo podías ganar. Claro, este cambio pues te obliga a estar bien posicionado en las redes y bien representado, ¿no? Al final tienes que tener un escaparate interesante para el cliente, un gran despacho, una buena marca o una buena presentación en la web o una buena situación en las páginas web de búsqueda, ¿no? Porque además el canal digital está abierto a todos, con lo cual la competencia es mayor. Y además no hay límite en conocer opciones por parte del cliente, ¿no? Primer punto, el cliente decide antes de estar contigo. El segundo reto es que el cliente está esperando otro servicio. Juan Manuel, con unas características totalmente diferentes. Mayor disponibilidad, mayor agilidad, transparencia. Claro, y esto es un salto muy grande para muchos profesionales. Cambiar hábitos de muchos años requiere una gran capacidad de adaptación y de esfuerzo. Bien, y luego como tercer punto, y no menos importante, es que estar superando los otros 2 anteriores, tienes que tener una serie de competencias de marketing digital que están en continua evolución. Y además es una especialización que no es la tuya. Nosotros somos abogados y damos un servicio legal. Pero en el marketing digital pasa lo mismo. Hay especializaciones, no es lo mismo el que se especializa en SEO, que se especializa en el diseño UX de experiencia de cliente de una página web, o el que se dedica a los Google Ads o Facebook Ads, ¿no? Lo que son publicidades de pago. Claro, todo eso obliga a que el abogado tiene que estar al día, pero eso no se puede enfrentar de la noche a la mañana y pensar que alguien lo pueda hacer solo, ¿no? Pues ahí está nuestra estrategia, es lograr que estos retos sean superados por nuestros socios. Desde luego lo que aportamos es todo lo que necesitas para adaptarte a esos cambios. Buscamos que no nos pase como al sapo en la cazuela. No sé si has visto te han contado esta historia, Juan Manuel. No la conozco. No, pues va, te lo cuento yo ahora. Un sapo en una cazuela, cuando tú le pones el fuego lento, acaba asado. Cuando tú tienes una cazuela con agua hirviendo y echas al sapo dentro, salta, ¿no? Cuidado con no reaccionar y cuidado con no cambiar, porque el cambio está encima de la mesa. Y de todas estas estrategias que pueden plantearse y que desde la UYU estáis siguiendo, ¿cuál es la que mejor están funcionando? Pues fundamentalmente la potencia de marca y el desarrollo de un gran despacho con todas sus ventajas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos la capacidad de responder al cliente en un plazo de menos de 2 horas, que entendemos que es una de las claves, la agilidad en la respuesta, ¿no? Todo el despacho en conjunto trabaja por y para el cliente y contamos con elementos diferenciadores, ¿no? Tenemos personal que atiende al cliente e incluso tenemos la figura de un valedor del cliente, ¿no? A donde alguien pueda acudir si por lo que sea en algún momento no está recibiendo un servicio adecuado, ¿no? Porque siempre existen incidencias. Como todos los abogados sabemos, siempre hay alguna incidencia con algún cliente, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos estrategias desarrollando de fidelización con los clientes actuales, porque somos capaces de ofrecer una gama más amplia, no solo la especialidad de un abogado, sino la del conjunto de los compañeros, ¿no? Y eso pues aumenta las ventas y aumenta el ticket de ese cliente actual que tienes. Y como no, como último punto también más importante, ¿no? La evolución de nuestros socios en el proceso, ¿no? Que son capaces de lograr mejorar resultados desde la unión. Hay que reconocer que están haciendo un gran esfuerzo de cambio para poder adaptarse y toda esa formación y todo ese desarrollo que estamos haciendo de negocio, aprovecharlo al máximo, ¿no? Con lo cual, vuelvo a decir, ¿no? Adaptación al servicio digital del cliente que quiere una agilidad y una respuesta cercana y personal, aprovechamiento de las estrategias de fidelización que aportan nuestros servicios más generalizados en el sentido que podemos cubrir más especialidades y luego el equipo humano que está trabajando para conseguir los máximos éxitos.
Es importante ver que nosotros estamos creciendo cada año al doble y el número de leads que nos llegan por nuestra propia marca se está desarrollando, incrementándose, ¿no? Llegando en este momento pues casi a un 40%, ¿no? Dentro de los diferentes canales que tenemos, ¿no? Con lo cual, la potencia de marca es algo que hay que desarrollar y hay que mantener, porque eso sí es un dato importante, ¿no? Se habla mucho de canales de pago, se habla mucho de Facebook Ads, de Google Ads, pero eso es un canal en el cual vas a tener que estar siempre pagando. Tienes que desarrollar canales propios de fidelización con tu cliente, porque lo que no puedes estar pagando continuamente por tu cliente. Pregunta obligada. ¿Cuántos leads podemos esperar de cada canal? Sé que es complicado, pero ¿podrías más o menos hacer una estimación para que nuestros oyentes se hagan una idea? Sobre todo porque hay mucha gente que nos lo preguntan con un cierto grado de escepticismo. Hombre, es muy difícil dar esa estimación, Juan Manuel. ¿Qué es mucho y qué es poco? ¿Cuál es la cantidad? Os podemos decir, ¿no?, que ahora mismo nosotros tenemos un 30% de los leads que vienen por canales de pago, otro 30% de los leads que vienen por canales propios y otro 30% que vienen por diferentes canales más pequeños, ¿no? Pero bueno, cada abogado, y aquí estamos para hablar de abogados, ¿no?, del abogado individual, debe valorar de forma individual el potencial de los canales que puede trabajar. Yo les animo a que no se queden con 1, 2 o 3 pruebas, ¿no? En lo digital no puedes probar 2 o 3. El digital es un mar. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy grande. No puedes decir, es que he metido la mano una vez y no he pescado. No, es que hay que seguir metiendo la mano, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el potencial de cada canal pues depende primero también de qué clientes estés buscando, de qué especialización tengas. Es fundamental tener bien definida tu estrategia comercial, porque esa te define dónde está tu cliente. Puede ser que esté en el canal digital o que esté en canales más tradicionales, ¿no? Canales físicos, ¿no? Eso sí, tienes que ir probando diferentes canales, tienes que ir probando si encuentras a tu cliente y si tienes capacidad de estar presente en ese mercado, ¿no? Y si eso es así, pues adelante, ese es tu canal. Y si no es así, tienes que buscar otro canal. Nosotros estamos en una continua búsqueda y desarrollo de canales. Es un trabajo continuo, no es finito, es infinito. Es decir, si queremos seguir estando presentes y seguir creciendo, tenemos que seguir probando canales, ¿no? No ponemos ninguna limitación, por ejemplo, ¿no? También es otro concepto que yo transmito a los compañeros, ¿no? No te puedes poner limitación en el canal, ¿no? Si el cliente está en ese canal, está en ese canal. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un mercado muy competitivo y tan extenso que no se pueden poner barreras al campo. El mundo digital es un mar, como he comentado antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso implica que el tiempo y los recursos dedicados a ello solo se puede realizar desde la suma, desde repartir el trabajo entre un equipo o una forma de organizarte, ¿no? Date cuenta que ahora mismo nosotros estamos gestionando a día de hoy más de 20.000 contactos con los cuales hablamos al año, ¿no? Y estamos rondando una tasa de conversión alrededor del 10%. Y todo en ello en un continuo trabajo de buscar duplicar año a año, ¿no? Esos números son muy importantes, son grandes, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta un abogado? Trabajo, probar canal, si te funciona bien, y si no te funciona, cambia. Eso sí, no digas que te funciona solo con una prueba. Es como si dijeses que tienes que conducir el coche como la primera vez que lo conducías, ¿no? Tienes que probar, analizar y un punto importante, ¿no? Medir, ¿no? ¿Cuánto me está costando? ¿Qué tiempo le dedico? En esto sí quiero dar un consejo a los compañeros, ¿no? Hay mucho coste oculto en la captación a través del mundo digital. Captar el mundo digital no es solo darte de alta en una plataforma o contratar Google Ads o hacer una campaña de Facebook, ¿no? Es tener que atender al cliente con la agilidad que requiere y para eso hay que estar disponible. Y cuando tienes que combinar trabajo legal con trabajo comercial o por lo menos de esa parte comercial de generación del lead, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y hay mucho coste oculto, ¿no? Porque parece que nos vale con que nos llegue un encargo, ¿no? Pero al final tienes que ver cuánto pagas y cuánto tiempo dedicas para poder conseguir esos leads. Mucha gente con la que yo he hablado, muchos abogados, compañeros, me comparan la hoja de encargo con lo que pagan por lo que es el coste del lead, ya, pero luego tienes todo el proceso de conocer a ese cliente, de estar disponible, ¿no? Son más horas. Muy interesante esto que comentas de los costes ocultos. Indudablemente, conseguir lead es una cuestión fundamental, tanto que con independencia del canal por el que lleguen, si no hay lead, no hay clientes ni asuntos. ¿Son todos los leads iguales?
En su caso, ¿cómo debemos clasificar los leads en función del canal de que provengan? Bueno, como bien sabes, hasta hace poco la labor comercial en ese sector no se valoraba, ¿no? Y en todo proceso comercial es básico cualificar los leads, ¿no? Para no perder tiempo en el trabajo comercial, ¿no? En esos vicios ocultos, ¿no? Porque si somos capaces de valorar si ese cliente o ese lead es interesante o no, podemos cortar o dedicar más tiempo a ese cliente, ¿no? Bien, ahí cada uno tiene que establecer desde la estrategia, como he comentado antes, cuál es su cliente y cómo tiene que poder valorar a ese cliente y cualificarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que venimos con dos rémoras del pasado, ¿no? Con dos máximas admitidas en el mundo legal, ¿no? La primera es: todo el mundo es mi cliente y el trabajo bien hecho es suficiente. Y son dos elementos que los cambios que hemos comentado antes en el modelo de negocio del abogado nos dicen que esto no es así, ¿no? En los últimos tiempos se admite que todo el mundo no es tu cliente y que es necesario especializarse, pero la verdad es que cuando luego bajas al detalle de cada abogado, da miedo el camino de la especialización. Todos tenemos necesidad de facturar, todos tenemos necesidad de ingresar, y cuando decides solo cualificar y quedarte con los leads que solo te hacen falta a ti, estás pensando que dejas de facturar, cuando realmente lo que estás haciendo es maximizar la productividad que tú puedes sacar a tu especialización. Lo que pasa es que tienes que dedicar más tiempo a la parte comercial. Da miedo. Cuando hablas con los abogados les da miedo, porque eso implica un bajo volumen de trabajo, y ese miedo les impide dejar pasar la oportunidad y balancear entre trabajo especializado y trabajo comercial. Bueno, nosotros trabajamos comercialmente con el equipo y con los abogados pues para maximizar la conversión de las oportunidades, ¿no? Y en ello la cualificación es fundamental. Y luego, el otro punto que he comentado, ¿el trabajo bien hecho es suficiente? Pues no es suficiente. Tenemos que ser despachos competitivos, ¿no? Y el despacho competitivo no solo es el despacho bueno desde el punto de vista técnico, sino el despacho que le da la mejor solución al cliente, ¿no? Yo aquí comentar que desde el punto de vista comercial entendemos que al sector le hace falta, y justamente esta semana hemos lanzado un seminario de ventas para abogados independientes. Queremos compartir con el sector esta formación interna del OYU para que los abogados tengan más capacidades, ¿no? Porque al final hemos dado un paso de hacer grupos reducidos, porque entendemos también que el cambio y la personalización es importante para conseguir el impacto deseado, ¿no? No queremos una formación al uso digital o de e-learning o de vídeos grabados, sino queremos una formación muy personalizada donde expliquemos cómo hay que hacer esa hoja de encargo de uno a uno, ¿no? Cómo consigues cerrar la venta uno a uno, no a consulta, ¿no? Y bueno, y lo vamos a hacer de una forma muy, muy nueva, ¿no? Muy diferente, con prácticas y todo, ¿no? Sí que es verdad que se observa más que miedo a la hora de abordar el proceso comercial en el sector jurídico, yo diría que un cierto vértigo en todo lo relativo a los aspectos comerciales. Pero vamos, en cualquier caso, lo que sí, hay un momento que es muy crítico en todo este proceso y en el que cuando hago funciones de asesoría, muchos compañeros me cuentan habitualmente que tienen grandes problemas, que es la transformación de lead a clientes. ¿Cómo se debe abordar un lead para mejorar la conversión? Bueno, pues primero el punto que tú has dicho antes, ¿no? Me has preguntado, ¿no? La cualificación, ¿no? ¿Por qué? Porque es fundamental. Porque cuando tú cualificas, filtras ya a un perfil de cliente, a unos perfiles de cliente que te permite dar mejores respuestas, ¿no? Y eso ya de por sí mejora la conversión. Pero volviendo al concepto comercial puro y duro, de forma resumida, con empatía y confianza. Pero recordemos que esa empatía y esa confianza que generamos en nuestro cliente empieza desde la promoción. El cliente ya está tomando una decisión de si le gustas o no le gustas antes de que llegue a tu despacho. Con lo cual, ese escaparate hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidar el viaje del cliente desde que te conoce, hay que cuidar el viaje del cliente para que haya fluidez en la conversión, y por eso hay que trabajarla mucho antes de que el cliente entre en el despacho. Eso sí, donde cierras y donde generas esa conversión es en el contacto personal. Un contacto único entre personas, y eso nunca se va a perder. Da igual que el mercado sea digital. Nosotros lo que queremos, profundizamos, bueno, en el seminario vamos a profundizar y explicar que la reunión es como un proceso que se debe de definir, usar y mejorar. Como comentamos, hay que medir. Hay que saber qué pasos tienes que dar, ¿no? Tenemos de reconocer
que nosotros somos los responsables de cómo funciona o de cómo evoluciona esa reunión con nuestro cliente. Explicaremos también qué es el punto clave, qué fases son importantes, qué trucos hay en cada una de ellas. Yo creo que si me lo tendría que resumir, ¿no?, para esta pequeña conversación, Juan Manuel, empatía y confianza en lo que vendes con tu cliente. Acompañarle en su viaje, porque nosotros los abogados, los que estamos en el sector legal, tenemos una gran suerte con respecto a otras actividades comerciales. El cliente entra en nuestro despacho con un problema. Sí, yo en mi despacho mido también los leads distinguiendo entre consultas preventivas y, en mi caso, paliativas. Las preventivas son esas que se perfilan como meras consultas jurídicas en aras de prevenir un posible conflicto jurídico futuro, mientras que las paliativas lo que pretenden es solventar un problema jurídico existente o inminente. Y lógicamente las tasas de conversión son muy diferentes en una y en otra vertiente. Obviamente lo ideal es que la tasa de conversión sea lo más alta posible, pero en síntesis sí que conviene que los oyentes tengan claro que hay que medir los datos y que esta medición debe hacerse en función del tipo de consulta que nos llega al despacho, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Me parece muy interesante esto del webinar que has comentado antes para mejorar los aspectos comerciales. ¿Se trata de una formación abierta al público o es exclusiva para socios del OYU? Cuéntanos, Ignacio. Está abierto, lo vamos a hacer con solo 10 personas porque vamos a hacer una serie de sesiones formativas con prácticas internas y prácticas de semana a semana, pero queremos cerrar para aquellos que lo consideren, que quieran hacerlo, con unas prácticas reales con clientes reales. Es decir, vamos a aportar a los asistentes al seminario leads reales, leads en caliente, para que practiquen y para que podamos darle feedback de cómo se hace una llamada en frío. Ya te puedo asegurar yo que el que aprenda a hacer una llamada en frío y cerrar el primer contacto en la visita en una llamada en frío, en la conversión luego en el despacho se llevará el 100%. ¿Cómo luego se pueden apuntar? Pues bueno, pues como me pueden encontrar en LinkedIn, que es el mundo en el cual vivo a nivel profesional, ¿no? En ese sentido, buscas mi LinkedIn y ahí tengo ya publicaciones esta semana y tendré publicaciones las próximas semanas para llenar esas 10 plazas que haremos el seminario el 14 de mayo. Y empezaremos con 5 sesiones los viernes de hora y media, donde iremos analizando etapa por etapa lo que es el proceso de cómo cerrar una consulta y generar una hoja de encargo, ¿no? Cómo pasar de 60 euros, si la cobras, a 2.500, ¿no? O a 2.000, ¿no? Cómo rebatir las objeciones, cómo presentar la solución para que el cliente te la compre o al final el cliente tiene que salir de tu despacho diciendo, este es mi abogado. Sí que es verdad y es muy importante tener claro esto de medir nuestros datos para saber si se están haciendo las cosas bien o si hay que tomar medidas correctivas, para lo cual esta u otra formación en ventas para el sector jurídico pueden ser muy buenas. Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que podáis tener, de cualquier ámbito, en el ámbito del sector legal, ¿vale? Muchas gracias, Juan Manuel, por la oportunidad y seguramente volveremos a estar. Seguro que sí, que nos veremos nuevamente y desde luego es un placer compartir espacio contigo. Nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordar que desde nuestra página web cafejurídico.es es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Recuerda que puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, YouTube y así hasta más de 35 plataformas. Nos escuches desde donde nos escuches. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.